Los saludo con la paz de Cristo, hermanos queridos. Qué gusto es poder encontrarnos nuevamente y estar conectados a través de este medio, otra vez para poder compartir las bendiciones de Dios, su palabra, con el anhelo siempre en nuestro corazón de poder volver a reencontrarnos en la casa del Señor. Mientras tanto, continuando bajo el abrigo del Altísimo, es ahí el lugar donde nosotros podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos confiados y bendecidos. Espero que estén y se encuentren todos bien, bendecidos bajo la mano poderosa de Dios y alegres, tan alegres como lo estamos nosotros, también de saber que Dios nos está cuidando, de saber que Dios está haciendo su obra, de saber que Dios está en control de todas y cada una de las cosas que están sucediendo en el mundo, pero también en nuestra vida práctica, en nuestra vida personal, en nuestra familia, dentro del seno de nuestro hogar. Aunque a veces tengamos que pasar por circunstancias que pueden ser un poco difíciles para nosotros, sabemos que el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros, que a Él nada se le escapa, que a Él nada está librado al azar, que todo tiene que ver con un propósito de Dios para con nuestra vida y para con todos aquellos que nos rodean, que están alrededor de nosotros también. Nos encontramos en este mundo de manera que estamos sometidos y sujetos también a las cosas que suceden en el mismo. Pero nuestra fe va mucho más allá de lo que sucede alrededor de nosotros y tiene que ver con ese sentido que escapa a los 5 sentidos naturales que todas las personas tienen, que es el sentido de la fe. La fe es la que nos permite ver las cosas que no son como si fueran. A propósito de esto, quería invitarles y recordarles, por supuesto también, que esta próxima semana, en esta misma semana, estamos a un día de nuestro ayuno. Como les decía en el video anterior, estamos siendo parte y aprovechando la oportunidad que se nos da de poder ser parte de la oración, del ayuno de toda nuestra iglesia en la Asamblea Apostólica en Argentina, y nuestras autoridades nos han convocado a un ayuno a todas las iglesias aquí en Argentina, por la situación que estamos atravesando, viviendo, las personas que han sufrido pérdidas también, y que los propósitos de Dios sigan cumpliéndose. Que nosotros estemos orando para que el Evangelio llegue con más poder, con más fuerza. Debido a que el poder de Dios no está limitado, y sabemos, como decía a veces anteriores, que Dios está trabajando y obrando a pesar de nuestras limitaciones. Tenemos un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Mantenernos inconmovibles en sus promesas. Por eso les invito, en el día de mañana, jueves, estaremos siendo parte de esta cadena de oración y ayuno por la situación de nuestro país, nuestra situación de la iglesia, por los propósitos de Dios se sigan cumpliendo a lo largo de toda esta situación que se está viviendo en el mundo y en nuestro país. Así que la cita es para el día de mañana jueves, entonces, con la familia y dentro de las medidas de las posibilidades de cada uno, que podamos estar en ayuno y una oración unidos y todos juntos. Muy bien, quería compartir además en este día la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Tengo mi Biblia abierta ahora en esta oportunidad en el libro de Isaías, capítulo 40 y versículo número 9, que si bien es algo extenso el pasaje bíblico, quiero hacer énfasis en una frase en especial por medio de la cual Dios puede hablarnos a nosotros y nos va a hacer una invitación a nosotros, que dice su palabra en Isaías capítulo 40 y versículo 9 de la siguiente manera: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Y como les decía, quería hacer énfasis en estas palabras: súbete a un monte alto, que es una invitación de Dios para nosotros, para este tiempo, para estos días. Estamos ya
a varios días en esta cuarentena, y Dios nos está invitando a algo, Dios nos está hablando. Como venimos diciendo en estos días, Dios está cumpliendo su propósito en el mundo, pero también su propósito en la vida de su iglesia. También Dios está tratando con cada uno de nosotros. Que podamos aprovechar entonces esta oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿sí? Sabiendo que si más alto subimos, más belleza vamos a poder descubrir. En nuestro conocimiento de Cristo y de las cosas del Espíritu de Dios, en el conocimiento de Dios, que es el motivo fundamental por el cual Dios nos ha llamado y nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de Dios, es para que podamos conocer más a Cristo. Pero no conocerlo por medio del conocimiento de otros, sino que nuestro conocimiento personal de Cristo pueda acrecentarse cada vez más. Porque esa es la idea a través de todo lo que nos sucede. La pregunta que debemos hacernos, sin duda alguna, cada uno de nosotros es: ¿estamos conociendo más a Cristo? ¿Estamos conociendo más de su poder y qué es lo que Él nos llamó a hacer a nosotros y qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestro papel en esta vida en la cual Dios nos ha puesto a nosotros, por la cual hemos nacido de nuevo cada uno de nosotros? El conocimiento de Cristo también para nosotros es algo semejante a la vida de un alpinista, o me gusta más llamarlo un escalador, porque en definitiva eso es lo que somos nosotros en este mundo y lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Alpinistas para escalar nuevas alturas, para descubrir cosas nuevas. Escaladores, me gusta el término utilizarlo porque escalamos cada vez más, y el himno nos dice de que vamos escalando peldaños, vamos subiendo cada vez más. Y como dice el título del pensamiento que comparto con ustedes en este día, si nosotros más alto subimos, más belleza vamos a descubrir. Hago énfasis entonces en las primeras palabras de nuestro texto de este día, en donde el Señor nos hace una invitación a cada uno de nosotros. Súbete sobre un monte alto. Parece ser una orden de Dios, parece ser la premisa de Dios, la intención de Dios detrás de todo lo que sucede en nuestra vida. Precisamente eso, que podamos subir cada uno de nosotros siempre un poco más alto. Ya han pasado varios días de esta cuarentena, de esta pandemia, y la pregunta que debemos hacernos es si hemos subido realmente un poco más alto, hemos crecido. ¿Se han cumplido los propósitos de Dios en nuestra vida? Nuestro conocimiento de Cristo, como les decía, se asemeja en gran manera a un alpinista, esos que escalan las montañas, las altas cumbres, o a un escalador, como les decía, que me gusta decirlo, porque escalamos, luchamos, vamos cada vez más alto y descubrimos cada vez más cosas. ¿No será que el Espíritu Santo, a través de lo que está sucediendo hoy en día y lo que sucede en el mundo en que vivimos y en nuestra vida personal, que el Espíritu Santo nos está queriendo conducir hacia algo? Así como el Espíritu Santo condujo a Jesús, llevó al Señor Jesús al desierto, ¿no será que el Espíritu Santo, a través de estas circunstancias en nuestra vida, a través de lo que te está pasando y te está sucediendo, no está queriendo llevarnos, conducirnos hacia una mejor relación con el Señor? ¿No será que está queriendo llevarnos a nosotros a un lugar más alto en estos tiempos de cuarentena que estamos viviendo? Cuando estamos al pie de la montaña, lo mismo que los alpinistas o los escaladores, cuando estamos al pie de la montaña, es muy poco lo que nosotros podemos llegar a ver en ese lugar. ¿Qué tan corta puede ser nuestra vista, o ha sido nuestra vista en estos últimos tiempos en nuestra vida?
Solamente hemos podido ver nuestras necesidades, hemos visto nuestros problemas, hemos atravesado por circunstancias en nuestra vida previos a esta cuarentena en la cual solamente veíamos nuestros propios problemas, nuestras propias necesidades, lejos del propósito de Dios, alejados de aquello para lo cual Dios nos había llamado a cada uno de nosotros. ¿Qué tan bajo estuvimos en estos últimos tiempos en nuestra vida? ¿Qué tan poco puede ver un alpinista mientras permanece debajo de la montaña y todavía no ha escalado? Cuando permanece en las partes bajas, qué poco es lo que podemos ver. ¿Qué has podido ver en estos últimos tiempos? ¿Qué tan corta ha sido tu mirada en estos últimos tiempos en tu vida espiritual? Que Dios ha tenido que permitir que todas estas cosas sucediesen para que nosotros podamos ser conducidos, dejarnos conducir, si dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca a un lugar más alto todavía. Cuando estamos abajo, solemos creer que la montaña mide la mitad de lo que realmente mide. Cuando estamos abajo, cuando no hemos subido alto, cuando no hemos prestado atención a los llamados del Espíritu Santo, a vivir en comunión con Él, solemos pensar que las cosas de Dios llegan hasta cierto punto, cuando las cosas de Dios son ilimitadas para nosotros. Por eso es que Dios nos invita, nos hace este llamado a nosotros, a través de su Espíritu Santo, nos conduce a ese lugar donde empecemos a mirar de una mejor forma, podamos tener una mejor visión de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mientras el alpinista permanece debajo de la montaña y mira hacia arriba, hacia la cumbre, no se da cuenta de cuán alto está. Además, su mirada solamente se limita a las cosas que puede ver desde lo bajo, un arroyo tal vez que cruza una pradera, y cree que eso es lo único que hay. Tal vez durante mucho tiempo has creído que lo único que hay en la iglesia es siempre hacer lo mismo. Has creído que Dios te ha llamado solamente a proveer para las necesidades de tu familia y te has olvidado del propósito de Dios. Te has olvidado que Dios te ha llamado no solamente a estar debajo en el valle, a donde tu vista es corta y limitada. No has podido ver el propósito de Dios y has mirado con extrañeza a aquellos que te hablan de grandes cúspides, de una gran visión. Y hoy Dios nos está llamando a nosotros. Mientras el alpinista permanezca ahí no va a haber nada, pero anímate a trepar la primera loma. Y te darás cuenta que al trepar la primera loma, el alpinista se da cuenta de que el arroyo es más grande de lo que uno pensaba, que hay una mejor vista desde ese lugar. Pero no te quedes solamente ahí, sube un poco más. Somos de creer, cuando subimos un poco, que es todo lo que hay. A lo mejor crees, en este tiempo, has buscado a Dios y crees que es lo único que hay. Has visto algo nuevo, te has dado cuenta de que las cosas de Dios son mucho mejores de lo que tú pensabas, que hay un gran descubrimiento y deleite. Pero no te quedes ahí, sube un poco más todavía. Anímate a subir un poco más y descubrirás, además, que puedes ver a muchos kilómetros a la redonda, puedes descubrir ahí otros paisajes que antes no habías descubierto. Y te puedes deleitar en eso. Pasar de la obligación de estar en la presencia de Dios al grado, al nivel del deleite por el panorama que Dios te muestra cuanto más le busques. Entonces tú puedes trepar una primera loma, tú puedes subir un poco más, pero hay otros niveles más altos todavía. Anímate. A ti que has trepado la loma, que has subido un poco más, a ascender todavía un poco más en tu vida espiritual. Y cuando subes un poco más, asciendes un poco más, el paisaje empieza a agrandarse. Creemos que una noche de oración, una semana, unos días de búsqueda de Dios
son suficientes para ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Asciende un poco más y verás cómo las cosas comienzan a agrandarse. Quienes han visto y ven la gloria de Dios permanentemente en su vida son gente que se ha animado no solamente a subir en una loma, a subir un poco más, sino a ascender todavía y aún más. Hasta que el paisaje comienza a agrandarse, hasta que las cosas de Dios comienzas a verlas de otra manera. Y cuando estés en esa cumbre y empieces a mirar, habiendo ascendido un poco más en los caminos de Dios, podrás llegar a ver delante de ti, los alpinistas alcanzan a ver ya no solamente un valle, no solamente un paisaje y un panorama más grande, sino toda una ciudad. Puedes llegar a ver sus ríos, los mares que hay abajo, que no se veían a la altura que estaba antes, que no se veían en el valle y al pie de la montaña. Pueden llegar a ver la ciudad, pueden llegar a ver las chimeneas de las industrias, pueden llegar a ver esos mares, pueden llegar a ver un montón de cosas que no se podían ver a la altura que se encontraba anteriormente. Ahí está el panorama completo. Podemos ver todo lo que realmente hay abajo. Todo esto nos deleita a nosotros cuando ascendemos, cuando Dios nos toca, cuando el Espíritu Santo nos conduce y nos dejamos conducir por Él a ver un poco más adelante y comenzamos a decirnos a nosotros mismos: nunca me imaginé que yo hubiese podido ver tantas cosas desde esta cumbre, desde esta cima. Nos sorprendemos, nos extasiamos ante lo que Dios puede mostrarnos. Hay un mundo, hay un lugar al que si nosotros ascendemos más y aún más y mucho más cada vez, podemos sorprendernos de lo que Dios puede mostrarnos. Y cosas, como dice su palabra, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son aquellas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Ahora, nuestra vida cristiana tiene mucho de parecido con esto, mucho que ver con las experiencias de estos alpinistas y de estos escaladores. Que podamos ser escaladores espirituales, que podamos ser alpinistas espirituales, escalando cada vez más alto, día tras día, hora tras hora, poder conocer más al Señor. Cuando creemos al principio en Cristo, cuando nosotros recién ahora comenzamos tal vez a ocuparnos de las cosas del Espíritu Santo de Dios y empezamos a ver un poco más cada vez del Señor para nuestra vida. Tal vez a partir de lo que está sucediendo, recién estamos comenzando. Recién estamos dejándonos conducir por el Espíritu Santo. Recién nos estamos dejando llevar al cuarto de guerra, al cuarto de oración privada. Recién estamos dejando que el Espíritu Santo nos haga escaladores espirituales, alpinistas espirituales, donde podemos escalar y ver las cosas empiezan a aclararse. Personas que no ven a Dios detrás de todo lo que está pasando. Hay hermanos que están conmovidos, confundidos frente a lo que sucede. Sin embargo, hay algunos que ven otra cosa que los demás no ven. Recién estamos, a lo mejor tú estás recién empezando a descubrir cosas que antes no descubrías, a darte cuenta que Dios está en control de todo, a darte cuenta de que por esto era que Dios permitió esto. ¿Cómo es, como decíamos veces pasadas, que todas las cosas realmente están ayudando para el bien de los propósitos de Dios? Cómo Dios, en su sabiduría infinita y en su providencia, porque Él puso cada cosa en su lugar, nos está conduciendo por medio de su Espíritu Santo a una experiencia alpinista, a una experiencia de escalamiento espiritual de nuestras vidas. Porque debajo no estabas viendo nada, veías siempre lo mismo. Creías que la cima estaba solamente ahí, que no había nada por descubrir. Y ahora que estás escalando te das cuenta de que
Dios, estás viendo a Dios en todas las cosas. Es el secreto, queridos hermanos y amigos, de la felicidad para todo ser humano. Descubrir y ver a Dios en todas las cosas que nos suceden en la vida. Cuanto más alto subimos, cuanto más alto sube el alpinista, el escalador, más belleza descubre. Cuanto más alto subimos en nuestra vida espiritual, sube acá a un lugar más alto, nos invita el Señor, más belleza podemos llegar a descubrir nosotros. Pero hay una pregunta aquí para finalizar. ¿Quién ha alcanzado alguna vez esa cumbre? ¿Quién pudo alcanzar esa? Pablo fue un hombre que escaló grandes alturas espirituales. Cada prueba y cada lucha que atravesaba él lo hacía escalar un poco más y ver más de cerca la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios nos da cierta indicio de quién es el que ha escalado más en las alturas espirituales. ¿Quién alcanzó la cumbre realmente? Su palabra dice, ¿quién ha conocido la altura? Pregunto, ¿quién ha alcanzado la altura de Cristo? ¿Quién ha alcanzado la profundidad de las riquezas espirituales que hay en Cristo? Que dice su palabra que exceden a todo entendimiento. ¿Quién pudo haber alcanzado eso? ¿Será que podemos decir, o algún ser humano en este mundo puede decir que ha alcanzado esa profundidad, esa anchura, esa altitud, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento? ¿Habrá alguien que pueda alcanzarlo? ¿Habrá algún momento donde podamos alcanzarlo? Las riquezas de Dios y las cumbres de Dios son maravillosas. Y tenemos que descubrirla, y tenemos que escalar cada día. Es una invitación del Espíritu Santo a nosotros, a que escalemos más. Sube aquí, sube a un lugar más alto, nos dice el Señor, por medio de su palabra. Que podamos ver toda la plenitud del Señor, y la fidelidad de Dios, y el amor de Dios que excede, como decíamos, a todo conocimiento. Súbete entonces, hermano querido, amigo, subamos juntos, subamos a un monte más alto. Oremos a Dios. Padre Celestial, gracias te damos en este día por tu misericordia, tu amor, Señor. Hemos entendido hoy que cuanto más alto subimos, y nosotros elegimos subir más alto, Señor. Hemos alcanzado a ver algunas cosas en este tiempo que antes no entendíamos, pero queremos alcanzar mayores alturas, queremos descubrir más de ti, si podemos hacerlo. Nunca llegaremos, Señor, a descubrir todo lo que tú eres, Señor, porque tú eres todo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, a bendecirte todos los días de nuestra vida. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú los bendigas, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda conducirlos y que nosotros podamos dejarnos conducir a un lugar más alto. En el nombre de Jesús lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que nos subamos a un lugar más alto y nos podamos seguir poniendo en las manos de Dios cada día. Bendiciones de Dios para ustedes y para todas sus familias. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin